Buenas tardes, muchas gracias, un gusto. Honorables miembros del tribunal. Hablar de Ecuador hoy es hablar de una contradicción profunda. Es un país que hace apenas unos años fue reconocido en el mundo entero por inaugurar un constitucionalismo ecológico pionero. Un país que se atrevió a declarar que la naturaleza es sujeto de derechos. Un país que inspiró legaciones, debates académicos y expectativas planetarias. Hoy, lamentablemente, Ecuador está retrocediendo a pasos acelerados y peligrosos. Y el caso que voy a hablar, que es el caso de los cedros, es una prueba clara de cómo estos éxitos, estos importantes logros que hemos tenido en el Ecuador pueden lamentablemente verse disminuidos. Los cedros, un bosque nublado de 6.400 hectáreas que empieza a protegerse hace más de 35 años, no por el Estado, sino por la acción de una persona, de José Lecú, quien ya no está con nosotros, pero quien tuvo la claridad de crear el bosque, de protegerlo, y durante 35 años montar una estación científica, generar mucha ciencia, protegerlo de las amenazas conocidas por todos, cacería, tala ilegal, invasiones. Durante décadas la comunidad acompañó este proceso de protección. Científicos, comunidades campesinas, organizaciones del territorio, voluntarios, sostuvieron este proyecto. Y justamente en el año 2017, nuevamente es el Estado quien lo amenaza al concesionarlo para minería. A pesar de toda la riqueza biológica, de toda la cantidad de información, de estudios que ahí se hicieron, el 60% del bosque fue concesionado. Y son justamente las comunidades, las organizaciones quienes presentan una demanda para protegerlo, una acción de protección que llevó a que en el año 2021 la Corte Constitucional emita esta histórica sentencia que muchos de ustedes deben conocerla, una de las decisiones más importantes del constitucionalismo ambiental global. Esa sentencia estableció que el bosque era sujeto de derechos, por tanto se garantizaba su existencia, se prohibía la minería, en pocas palabras. Esta sentencia no solo protegió al bosque, protegió la visión del país, generó un precedente jurídico no solo en el Ecuador, sino para la humanidad, un ejemplo que el mundo entero miró con mucha esperanza. Los cedros desde entonces se convirtió en un símbolo de un pequeño país, un país del sur global, que podía defender la vida frente a estos gigantescos intereses extractivistas. Sin embargo, esa esperanza hoy, y disculpen si soy reiterativo en esto, pero esa esperanza hoy está siendo traicionada por el propio Estado ecuatoriano. Desde hace meses el gobierno está impulsando, bueno, meses, tal vez años, una acelerada agenda para debilitar, restringir y neutralizar los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos. Y voy a tratar de ser claro en esto. Primero, hay una serie de reformas legales que pretenden controlar a la población y silenciar la protesta social. Se han emitido leyes y decretos destinados a controlar y limitar la acción de organizaciones comunitarias, ONGs, organizaciones campesinas. Se pretende prohibir que la sociedad controle los territorios, que la sociedad cuide los territorios textualmente de la minería a riesgo de ser criminalizada. Y lo dicen directamente. Es decir, entendemos que las cámaras de minería, los grupos transnacionales están directamente dictando el guión del gobierno en el Ecuador. Criminalización sistemática de los defensores ambientales. Campesinos, líderes comunitarios, miembros de organizaciones están siendo investigados, perseguidos, acusados de delitos como enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo, paralización de servicios públicos. Se llegó a asesinar a 2 compañeros en las protestas del mes pasado. Tenemos más de 400 heridos, solo en mi comunidad son 153 heridos, 30 heridos de bala. Tenemos 2 compañeros que han quedado totalmente
incapacitados para el resto de su vida. Tenemos a nivel nacional más de 15 personas sentenciadas por defender la naturaleza, sin contar una gran cantidad de personas que están encarceladas. Junto a esto hay un debilitamiento fuerte de la institucionalidad en Ecuador. Se han fusionado los ministerios de Ambiente con Minas. Hay un vacío normativo y técnico. Hay la pretendida privatización de las áreas protegidas. Y como si todo esto fuera poco, nos enfrentamos a una posible nueva constitución. El gobierno impulsa, como ustedes saben, este referéndum el próximo domingo, en el cual claramente se dice se pretende desmantelar las garantías, las acciones jurisdiccionales, la consulta previa y los mismos derechos de la naturaleza. Esto es un intento directo y explícito de anular precedentes como el de los cedros, abrir la puerta a proyectos extractivos en zonas frágiles, en zonas protegidas, finalmente culminar el gran proyecto transnacional minero en el Ecuador, que gracias a estas acciones, al trabajo de luchadores y luchadoras, se ha frenado hasta el momento. Lo que está en juego, compañeros, compañeras, no es solo el bosque, no es solo los páramos, está en juego el futuro de la democracia en el Ecuador. Ecuador está enfrentando un escenario donde proteger la naturaleza se ha convertido en un grave delito. Exigir los derechos colectivos de sospechosos. La Constitución es hoy el principal obstáculo para la inversión extranjera y por tanto pretende ser desmantelada. Y mientras tanto, si esta Constitución y la sentencia de los cedros que el mundo celebró corren el riesgo de ser vaciados de contenido en la práctica mediante la intimidación, mediante las reformas regresivas y una política extractiva agresiva. ¿Por qué es esto importante, compañeros? Porque Ecuador fue un faro, un ejemplo global, un laboratorio jurídico que mostró que era posible reconocer que la naturaleza tiene derechos propios. Si Ecuador retrocede, ese faro se apaga. Si se desmontan sus precedentes, si se debilita el movimiento global, si cae la Constitución, caen los cedros. Cae un capítulo entero del constitucionalismo ambiental en el mundo. Y sobre todo, si un Estado es capaz de borrar la Constitución, una sentencia histórica, mediante reformas políticas forzadas a la luz del populismo electorero, ¿qué mensaje estaríamos enviando a otros pueblos del mundo que buscan proteger sus ecosistemas a través de los derechos de la naturaleza? No vengo a pedir compasión por el país. Quiero pedir a la comunidad global que mire de frente lo que está pasando, que este desmantelamiento acelerado de la democracia en el Ecuador es un fenómeno global, sobre todo en Occidente, al cual nos enfrentamos todos los países. Y en este contexto, pedir su apoyo, su vigilancia, que su voz, indispensable en este momento, nos permita evitar que se destruyan estos precedentes, no solo del Ecuador, sino de la humanidad. Muchas gracias.